Buenos días, mi nombre es Arturo Rafael Martínez Páez, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana y al día de hoy vamos a hablar acerca del tema de Estadística Inferencial 1, la unidad 4, empezando por el capítulo 7, y este nos relata así. Capítulo 7, estimación y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Los objetivos de estas son: número 1, entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Número 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Vamos a pasar con unas definiciones que dicen: una estimación puntual es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es la más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgada en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido en que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar a cualquier otro estimador insesgado. Siguiendo con esto, un intervalo de confianza dentro de un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos la varianza de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El número de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Aquí vemos las opciones más comunes para el nivel de confianza. Son del 95% con una varianza de 0.10, el 95% con una varianza de 0.5 y el 99% con una varianza de 0.1. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación del intervalo de confianza. El ejemplo del 95%. La interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que el intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras de diferentes tamaños, de un tamaño determinado, y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional de P. Pasando a los valores críticos, un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquello que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se realizan datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error de E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Muy bien, ahora vamos a pasar con el ejemplo. Ejemplo de selección del género. En Genetics Institute realiza una prueba clínica del método XSORT diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realiza un estudio con 574 bebés de padres que utilizan el método XSORT, de los cuales 525 nacieron niños. Y aquí pasa la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método SORT? Para esto vamos a pasar a hacer un cálculo matemático en la calculadora. Ok, como se les he dicho, vamos a hacer un cálculo matemático. Para esto vamos a utilizar la calculadora y nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método XOR. Lo que vamos a hacer es vamos a calcular
lo que son las 574 a 525 niñas, perdón, entre 574 y nos da una estimación puntual del 91.4%, lo que sería la representación de la proporción poblacional de niñas nacidas que los padres llegaron a utilizar del método EXOR. Ahora bien, vamos a pasar al inciso B, que dice: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza 95% para el porcentaje de niñas nacidas que padres que utilizaron el método EXOR. Para esto vamos a utilizar el Minitab. Ok, una vez aquí en el Minitab vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y proporción. Aquí se nos muestra lo de una muestra. En cada una de las columnas vamos a utilizar datos resumidos, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar los datos que nos muestran aquí en la presentación, que dicen del 574 bebés, de los cuales 525 nacieron niñas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: el número de eventos que nos pide aquí, vamos a seleccionar del 525, y el número de ensayos, que sería el total, sería 575, no me equivoco, 574, perdón. Y aceptamos, y como nos dice en un intervalo del 25%, aquí nos muestra el número de eventos en total sería de 574, el número de ensayos, perdón, sería 574, el número de eventos sería 525, la muestra, como se les hizo anteriormente el cálculo, que nos sale del 91.4%, sería la muestra P, o la muestra poblacional, y el intervalo de confianza del 95% para el muestreo de la población sería del 0.8871. El más bajo y el más alto sería el 0.9361, que dicho de otra manera sería del 88.8% y el 93.6%. Aquí, como se nos ha dicho en la fórmula, bueno, en la presentación, el intervalo de confianza, que significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos un intervalo de confianza, el 95 de ellos incluirá realmente el valor de la proporción muestral. Y se toma el 95% porque es el más común, obviamente, ya que representa un equilibrio entre las precisiones. Vaya. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta: calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95. Igual, para esto vamos a seguir utilizando el Minitab. Vamos a hacer lo siguiente: cálculos, estadística, potencia, tamaño muestral, tamaño de la muestra, estimar márgenes de error. Tamaño de la muestra es de 574. Vamos a las opciones de que estén correctas, del 95% de confianza. Ok. Ok, la desviación estándar. Ok, seleccionamos la que es de proporción, una proporción del 0.914, que es lo que la muestra de población nos indica, y con un tamaño de muestra del 574, o sea, el total de las muestras de la población. Le damos un total y nos sale acá los siguientes parámetros, que sería de parámetro de proporción, de distribución binomial, la proporción de 0.94, un nivel de confianza 95% y un intervalo de confianza bilateral. Los resultados serían
el tamaño de la muestra de 574, el margen de error del límite inferior de 0.02599 y el margen de error del límite superior es del 0.02162, lo que valdría un equivalente al 0.25 y al 0.21. Y muy bien, pasando con la siguiente pregunta, nos dice así: calcule el tamaño de la muestra si la proporción del éxito fuese del 90 y el margen de error del 1 y el nivel de confianza del 95. Para esto igual vamos a hacer lo mismo en el Minitab, lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a ir a estadísticas, proporción de tamaño y muestra, y aquí vamos a poner la que es media de tamaños de muestra, y aquí como nos dice, si la proporción del éxito fuese del 90%, pues aquí saldría el punto 9, estimación de la muestra, y aquí en la pregunta nos dice el margen de error de 1%. Punto 1. Vamos a las opciones que estén en el nivel de confianza del 95, aceptamos, y aquí nos muestra el parámetro de proporción, una distribución binomial, la proporción de 0.9, nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza bilateral, y los resultados al margen de error es de 0.1 y el tamaño de la muestra es del 65%, del 65 sería. Para que saliera el margen de error de 1 tendría que tener el tamaño de la muestra un 65 en total. Continuando con este tema, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice: el Genetics Institute realiza una prueba clínica de método SWOT diseñada para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método SWOT, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos de padres que usaron el método SWOT? Ok, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la calculadora y vamos a realizar el siguiente método. Bueno, como lo hemos visto anteriormente, van a ser el 127 entre 152 total y sería una estimación puntual del 83.55% de que la población de niños nacidos de padres que utilizaron el método SWOT. Esa sería la mejor estimación que podrían llegar a tener. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, nos dice: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método SWOT. Para esto vamos a pasar al Minitab y vamos a realizar lo siguiente. Minitab. Vamos aquí a estadística básica y proporción. Aquí el número de eventos van a ser de 127, si no me equivoco. Y el número de ensayos de 152. Y aceptamos. Y aquí como se nos muestra la P proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto, estadísticas descriptivas. Aquí nos dice que el número de pruebas de una población sería de 152 y el número de eventos sería de 127. La muestra de proporciones de eventos sería del 0.8355 o el 83.55% dicho estadísticamente, y como se los había mencionado anteriormente. Ahora bien, el intervalo de confianza del 95% para las proporciones de eventos sería del 0.7668 o el del 76.68 hasta el 0.8906 o 89.06. Ese sería el intervalo de confianza en el que se puede encontrar
la muestra de proporción de eventos. Ahora bien, aquí en la presentación nos dice, pasando al siguiente, calcule el margen de error de E que corresponde al nivel de confianza del 95%. Ok, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar al Minitab y vamos a ir a estadísticas, potencia, tamaño y muestra. Y aquí, como nos pide una proporción del 88.83.55, no, perdón, del 0.835, y el tamaño vamos a estimar los márgenes de error de un tamaño de la muestra de 152, porque como aquí nos dice es de un total de 152. Le damos en aceptar y aquí está. Aquí nos muestra el parámetro proporcional en una distribución binomial, la proporción de 0.835, nivel de confianza del 95, y se realizan los resultados. El tamaño de la muestra es de 152, el margen de error del límite inferior es de 0.06863 y el margen de error del límite superior es del 0.052. Y esto se queda entre el intervalo el intervalo de confianza, el margen de error de E. Ahora bien, vamos a pasar a la última pregunta, que nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fue del 85%, el margen de error de 2 y el nivel de confianza del 99%. Okay, para esto se van a hacer unos cálculos diferentes. Bueno, se va a hacer el mismo método, pero se van a utilizar datos diferentes. El tamaño de la muestra de la aproximación es del 0. Como nos pide aquí, del 85%, 0.85. Vamos a estimar tamaños de muestra. Los errores del intervalo de confianza, como aquí nos pide un 2, es 1.02, y más opciones del nivel de confianza del 99%. Aceptar, y aquí está el parámetro de proporción, una distribución binomial, una proporción del 0.85%, un nivel de confianza del 99% y el intervalo de confianza bilateral. El margen de error es de 0.02 y el tamaño de la muestra, para en este caso de los resultados, sería de 2327. Para llegar a ese margen de error tendría que ser el tamaño de la muestra de 2327. Aquí está. Okay. Continuando con el siguiente tema de estimación de la media población, la varianza conocida. Esta tiene como objetivos entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media de población de una varianza. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media población y saber cómo interpretar este tipo de intervalo de confianza. Número 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media de población. Okay. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media población de una desviación, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Aquí podemos presentar un ejemplo. Ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta de peso medio de los hombres en las décadas recientes. El peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es el total de muestra como de 40, con una media de población de 172.55,
Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por una varianza, por una desviación de 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de todos los hombres. Para responder a esta pregunta, aquí se nos da los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria, que sería de un número muestral de 40 y una, como dice aquí, una media muestral de 172.55. Así que para calcular la mejor estimación puntual del peso medio sería el de 172.55 libras. Y lo que sugiere aquí es que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada de 26 libras. Así que la respuesta a esta pregunta sería 172.55. Y ahora bien dice, construya a un intervalo de confianza de 95% para el peso medio de todos los hombres. Para esto vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar aquí al Minitab. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a estadísticas básicas y Z de muestra. Vamos a seleccionar una o más muestras, la desviación estándar conocida, que aquí como nos muestra en la presentación es de 26 libras. Vamos a seleccionar las opciones, 25. Vamos a ir a datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 40 y la media de la muestra, que sería de 172.55. y vamos a aceptar, y aquí está, de un total de n muestras, donde la U es la media de muestra. Dice que sería la media de 172.55, como lo habíamos dicho. El error estándar de la media es de 4.11 y el intervalo de confianza del 95% para la media es de 164.49, siendo este el límite inferior, a 180.61, siendo este el límite superior, con una desviación estándar conocida de 26. Así que para la respuesta que nos pide aquí de el intervalo de confianza sería el de 164.49 y 180.61. Y para la última pregunta, que dice, calcule el tamaño de la muestra si es necesario, si se desea tener el margen de error del 5%, la desviación estándar de la población es de una varianza de 26 y el nivel de confianza de 95. Para esto vamos a ir a estadísticas básicas, Z de muestra, lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación, la media normal, nos pide aquí la desviación estándar, así que vamos a agarrar la desviación estándar de 26, del 26, y el margen de error es de 0.5 o 0.05. Le vamos a aceptar y aquí está, así como nos muestran aquí. Es de el margen de error de 0.05, nos da un tamaño de la muestra de 103 o sea, 10, 38, 73, dentro de un parámetro de media, una distribución normal, una desviación estándar de 26, un nivel de confianza de 25. Solo para aclarar, con la diferencia de esta
Y el de una proporción, no, sí es el de una media porque nos pide desviación estándar, así que esto es el resultado que nos da. Y esa sería la respuesta del tamaño de la muestra si es necesario tener el margen de error del 0.5, y este sería el resultado. Redondeado sería aproximadamente como de 104. Y ahora bien, vamos a pasar aquí a la presentación a realizar un ejercicio que dicta así. Dice: ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar de la población en conteos rojos es de la varianza de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos. Como se nos ha dicho anteriormente, que para tener la mejor estimación puntual de la media de conteo es por la media muestral, y aquí, como nos está dando los resultados, pues aquí la media muestral o la mejor estimación sería de 4.63. Ahora bien, vamos a pasar a construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de los adultos. Para esto vamos a pasar aquí al Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a estadísticas básicas y z de muestra, de una muestra. Aquí, como nos muestra en la presentación, que la muestra sería de 50 adultos, el tamaño de la muestra 50 adultos, una media muestral de 4.63 y una desviación estándar conocida que sería del 0.54. Y vamos a pasar a las opciones, porque en vez de que sea un nivel de confianza de 95, vamos a poner del 99.0%. Le damos en aceptar, y aquí, como se nos muestra, en un muestreo total entre hombres y mujeres sería de 50, la media de 4.63 y un error estándar de la media sería del 0.00764. La desviación estándar conocida es de 0.54 y la intervención o el intervalo de confianza del 99% para la media sería de 4.4333, siendo el límite inferior, y de 4.8264 para el límite superior. Y ahora bien, pasando a la última pregunta, nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población de 0.54 y el nivel de confianza del 99%. Para esto seguimos utilizando el Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a estadísticas, potencia de tamaño de muestra, tamaño de la muestra de estimación. Vamos a agarrar la media, una desviación estándar de 0.54 y margen de error para los intervalos de confianza sería de, como nos muestra en la presentación, de 0.25. Y vamos a agarrar más opciones, y esta, en vez de pedir un nivel de confianza del 95, nos piden del 99%, así que lo cambiamos a 99%, 99.0, aceptamos, y aquí está el parámetro medio, una distribución normal, una desviación estándar de 0.54 en una estimación, un nivel de confianza del 99 y un intervalo de confianza bilateral. El margen de error sería de 0.25 y el tamaño de la muestra sería del 35. O sea, tendría que ser como un 35% de muestra para que salga un margen de error del 25%. Y eso sería la respuesta del tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 25%.
continuando con la presentación, nos dice lo siguiente. Estimación de la media población, una variante, una desviación desconocida. Cuando se desconoce la desviación se utiliza la distribución T de student en vez de una distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media de población de una varianza. La distribución T de student, desarrollada por William Wosset desde 1876 a 1937, Wosset era un empleado de una cervecería Guzman Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabaja no permitía la publicación de los resultados de las investigaciones, así que Wosset publicó bajo el seudónimo de Student. Las definiciones. El número de grados de libertad para el conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad de valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800 en dado caso, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las 9 primeras, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Los grados de libertad serían igual a n, que sería la muestra menos 1. Aquí unas propiedades que tiene la distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias, de lo que puede esperarse con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución de T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene que la varianza es igual a 0. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución de T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Una elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando la desviación conocida y la población de distribución normalmente, y la desviación conocida y n sea mayor a 30. Utilice la distribución normal T cuando la desviación estándar desconocida y la población distribuida normalmente, y la desviación desconocida y n mayor a 30. Ahora vamos a pasar con un ejemplo. Ejemplo de peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada por los hogares. Para esto lo que vamos a hacer, para resolverlo vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar aquí a Minitab. Esperen un momento. Vamos a pasar aquí a Minitab y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nos dice aquí una pregunta de que, bueno, no se fue, lo acabo de mencionar. Vamos a pasar a estadísticas básicas, mostrar datos estadísticos, y vamos a seleccionar, cierto, vamos a estadística básica, es un dato de peso en basura en libras, le damos a aceptar, esperamos a que cargue. Y aquí está. Como nos piden aquí de la media, la mejor media sería la de
27.44, una desviación estándar de 12.45, una varianza de 155 y el intervalo de confianza, lo que sería para la segunda pregunta, que nos dice construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. En este caso, como nos muestra aquí en Minitab, el intervalo de confianza sería del 24.27 al 30.60. Eso sin conocer la desviación, no, eso sin conocer la desviación estándar de la población. Así que para calcular la mejor estimación sería por la media de la muestra, como se ha mencionado anteriormente, desde 27.44 para el inciso A, y para el inciso B el intervalo de confianza sería de 24.27 a 30.60. Ahora bien, vamos a pasar al inciso C, que dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población, donde es de 13.65, y el nivel de confianza es del 95%. Así que para esto vamos a pasar aquí al Minitab y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estadística, potencia de tamaño de muestra. Solo otra cosa para aclararlo, otra de las formas para encontrar la media y la desviación es la media y el intervalo de confianza sin saber la desviación estándar. Vamos a seleccionar una de las columnas como la que tenemos ahí, peso libre, le damos en seleccionar, aceptar, y aquí está. En resumida cuenta, lo que queremos ver: la media, bueno, el total de muestreo de 62, la media de 27.44, lo mismo que acabamos de ver. Y para ver lo otro, el inciso C sería el potencia y tamaño de la muestra, el T de una muestra, y aquí nos muestra el tamaño de la muestra sería de 62. Ok, para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el Minitab vamos a seleccionar estadística, potencia y tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para la distribución sería una desviación estándar, como nos muestra aquí en la presentación, de 13.65. Estimación del tamaño de la muestra y el margen de error para los intervalos de confianza sería de el 3%, 0.03%, y lo que nos pide también es del nivel de confianza 95, así que más opciones. Ahí está el 95%, le damos a aceptar, y aquí está la media, un parámetro de medio, una distribución normal, una desviación estándar del 13.65, una estimación, nivel de confianza 95 y el intervalo de confianza bilateral. Los resultados de un margen de error de 0.3, el tamaño de la muestra sería de 79, 52, 81. Tendría que hacer eso para un tamaño de la muestra de 72, bueno, de 80 prácticamente, y para que sea del margen de error de 3. Okay, y ahora pasando a la presentación, vamos a resolver lo siguiente. Aquí nos dice una muestra aleatoria de los peces al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 69 de 696. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Aquí pues no hay mucho que hacer, ya que nos muestra aquí que la media es de 3.103 gramos de bebés de 180 pesos. Sí, la media de 3.103 gramos en 186 pesos al nacer, 186 bebés al nacer. Ahora bien, vamos a construir un intervalo de confianza. Igual esto lo podemos corroborar aquí en estadísticas básicas, T de una muestra. Esto lo vamos a ver en
datos resumidos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: un total de muestras, o el tamaño de la muestra sería de 186 bebés. La media es de 3103 y la desviación estándar es de 696. Vamos en más opciones. Esta 95 aceptamos y aquí está. Aquí nos muestra el tamaño de la muestra de 186, la media de 3003. Lo puse bien. Déjeme corroborar. Tamaño de muestra. Aquí no es. Estadística básica. Te muestra. Perdón. 103. Le damos a aceptar y aquí está. La desviación estándar de 696, el error del estándar de la media es de 51 y el intervalo de confianza del 95% para la media de la muestra es desde 3002.3 hasta 3203.7. Ese sería el intervalo de confianza. Y ahora bien, nos pide aquí calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de una varianza de una muestra de 465 gramos y a un nivel de confianza del 95%. Para esto vamos a pasar lo siguiente: a estadística, potencia de tamaño de muestra, tamaño de la muestra de estimación. Vamos a poner una media. La desviación estándar de aquí sería de 465 gramos. Ahora bien, nos pide un margen de error del 10% y las opciones del intervalo del nivel de confianza pues sigue siendo 95, así que lo dejamos igual. Y aquí está. Está dentro del método el parámetro de media, una distribución normal, una desviación estándar de 465, que es una estimación, un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza bilateral y los resultados del margen de error del 0.1 o del 10% sería el tamaño de la muestra, debería ser de 83, 06, 19, 44, que sería como un 83, por así decir, un 84 el tamaño de la muestra para que el margen de error sea de 1. Ok, ahora se los voy a mostrar aquí en el Minitab. Aquí está. Igual para el T de la muestra, el intervalo de confianza es de 302 a 300, de 3002.3 a 3203.7. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente tema. Estimación de la varianza de población. Las definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una variación de población, a una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza la siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad de n-1. Las propiedades de la distribución de chi cuadrada. La chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, o no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza de población de una desviación al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación cuadrada.
que otras medidas de varianza insesgadas. La desviación estándar S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la varianza, de la desviación, razonable. Bueno, aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como estimación puntual de la desviación. Ahora vamos a pasar al ejemplo. Ejemplo de calificaciones de crédito de FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Ahorita vamos a calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, para el primer problema lo que nos pide es lo siguiente. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Para esto vamos a pasar aquí al Minitab. Menciono estas dos preguntas porque se van a responder de manera simultánea y pues como aquí pueden ver tenemos lo que son las calificaciones de aproximadamente de 100 personas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a escoger varianza. ¿Por qué varianza? Porque dentro del tema se da la aplicación de la estimación de la varianza de la población. Escogemos lo de la varianza, escogemos la fila de calificaciones, le damos a aceptar y aquí está. Nos da un número muestral de 100, una desviación estándar del 92, una varianza del 85.202 con una hice una intervalo de confianza del 95% para la desviación usada de Bownet, que sería del 81.2 al 106.8, y una intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando el Lachi cuadrada, que sería un aproximado de 81.0 o un 81 del límite inferior y de 107.1 el límite superior. Así contestando estas dos preguntas. Con el intervalo de confianza para la desviación estándar utilizando los dos métodos de Bownet y la chi cuadrada, y la mejor estimación puntual para la desviación estándar, que es el 92.2%. Y vamos a pasar a la última pregunta, el inciso C. Para esta dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos en un nivel de confianza del 95. Para esto, acá en Minitab vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a estadísticas, potencia de tamaño de muestra, porque esta es muestra de estimación, estimar con margen de error, estimar con tamaño de muestra una desviación estándar del 10%, que sería .10, y un muestreo del 75 puntos. Con las opciones del 95% del nivel de confianza, y nos da un total de parámetro de media, una distribución normal, una desviación estándar de 0.1, el nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza bilateral. Los resultados de esto del margen de error es de 75%, y para esto el tamaño de la muestra debe ser de 2 para que salga este resultado. Ahora bien, pasando al ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el ejercicio nos dice: consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kWh en el archivo anexo, que ahorita les voy a mostrar, para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de las cantidades de consumo de energía. Dice: calcula la mejor estimación
puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y calcule el tamaño de la muestra si es necesario, si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 en un nivel de confianza de 90. Ok, para esto vamos a pasar a Minitab, pero vamos a escoger un archivo que ya tengo aquí, que es de Minitab consumo de energía. Ok, una vez en esta vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a estadísticas, estadísticas básicas y varianza. Esta vamos a escoger una o más muestras cada una de las columnas. En esta, como nos pide del consumo de energía, vamos a seleccionar la del consumo. Bueno, vamos a seleccionar las tres para que nos salgan las tres juntas. Le damos a aceptar. Y aquí como nos pone la variable, el número total que son de 48, la desviación estándar del consumo sería de 692, la varianza sería de 47, 90, 21, entre un intervalo de confianza del 95% utilizando el bounded es de 539 a 927, y usando el chi cuadrado sería de 576 a 867, siendo esta límite inferior y superior. Dentro del bimestre se encuentra la misma cantidad de datos con una desviación estándar del 1.73 con una varianza de 2.98 en un intervalo utilizado el bounded de 1.54 a 2.01 y un intervalo de confianza de 1.44 a 2.16. El año por su parte sería de 2.32 la desviación estándar, la varianza de 5.36 usando el intervalo de confianza del 95% para la varianza, pues para la desviación usando el bounded sería 2.07 a 2.71 y el intervalo de confianza del 95% usando para la desviación estándar usando la chi cuadrada es de 1.93 a 2.90. Así que estas serían las respuestas que responden a nuestras preguntas acerca de cuál sería la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Sería de 692 la desviación estándar, y el intervalo de confianza sería de, utilizando la chi cuadrada, es 576 a 867. Y para la última pregunta que nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 kWh a un nivel de confianza del 90%. Para esto vamos a hacer estadísticas, potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra para la estimación. Aquí utilizamos una desviación estándar del 250. Estimar tamaño de la muestra, se va a hacer una estimación y un margen de error del 0.10%. 0.10%. Le vamos a aceptar. Perdón, me faltó modificar algo. Opciones, el nivel de confianza de 90. Le damos a aceptar y aquí está. Parámetro media, una distribución normal, una desviación estándar del 250, un nivel de confianza de 90 y un intervalo bilateral. Para que el margen de error sea 0.1, el tamaño de la muestra debe ser de 109, 16, 90, 96, 46. Y ese sería el resultado. Si no mal me equivoco. Sí, ese sería el resultado. Ok, vamos a dar inicio a lo que es el capítulo 8, y que es la prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. Vamos a pasar dando unas pequeñas definiciones acerca de las hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o observación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de parte o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Esta cuenta con una regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto
determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña. Concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Dice en las siguientes definiciones: la hipótesis nula, denotada en HO o H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro igualado es el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, lo que sería el mayor que, menor que o bien diferente a. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotada con varianza o el símbolo, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de confianza, de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener el valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo de que la hipótesis nula es verdadera. Los valores de P se pueden calcular después de encontrar el área de esta más allá del estadístico de prueba. Aquí vamos a poder observar los tipos de pruebas de hipótesis. La prueba de dos colas, la región crítica se encuentra en las dos regiones colas de extremo debajo de cada curva. De aquí, como lo podemos ver, se hace la prueba de dos colas de signos usados en H1 o hipótesis alternativa. Es diferente, ya que se representan en las dos colas las partes más sombreadas de gris y pues se representan de manera que no es igual. Prueba de cola de izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola de extremo izquierda bajo la curva. Como se muestra aquí, la zona más gris, signo usado en H1 o hipótesis alternativa, es menor que a lo que está el signo muestral de la prueba de cola de la izquierda. Y por último se encuentra la prueba de cola derecha, que es la región crítica que se encuentra en la región de la cola extrema derecha bajo la curva. El signo usado en H1 o hipótesis alternativa es mayor que prueba de la cola derecha. Ahora bien, fundamentos de la prueba de hipótesis, decisiones y conclusiones. El procedimiento de la prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P, o de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza.
En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto a la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a la desviación, rechace a la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que la desviación, no rechace la hipótesis nula. Ahora bien, vamos a pasar aquí a sería como la redacción de la conclusión final. Pasamos por inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. En estos casos, si la afirmación original contiene igualdad, rechazar la hipótesis nula. Estamos entre sí y no, vamos a escoger sí. Rechazó la hipótesis nula. Existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que y la afirmación original. Este es el caso único en que se puede rechazar la afirmación original. En el caso de que se pueda rechazar la hipótesis nula, no rechace la hipótesis nula, no existe la suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que la afirmación sea la afirmación original. Ahora, volviendo al principio de la afirmación original, contiene la condición de igualdad. En el dado caso de que no, la afirmación original no contiene la igualdad y se convierte en H1 o en hipótesis alternativa, está entre dos opciones. Se puede rechazar la hipótesis nula, sí. En dado caso de que sea que sí, los datos muestrales sustentan la afirmación de que y se sostiene la afirmación original. Este es el caso único en el que se sustenta la afirmación original. Y en el dado caso de que se rechaza la hipótesis, de que no se rechace la hipótesis nula, no existe la evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original, y ya se da la afirmación original. Y errores de la prueba de hipótesis. Error tipo I o número 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de error de tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad del error tipo 2. La potencia de prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional, que representa una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. Y vamos a pasar con la siguiente tema, que es a prueba de una afirmación respecto a una proporción. El objetivo de esta es someter a una prueba a una afirmación acerca de la proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Aquí vas a pasar a un ejemplo. Ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de las bombas de gasolina en una ciudad, las autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las bombas. Se encontraron alrededor de 1299 que no eran precisas, dentro de 33 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Para esto vamos a pasar aquí al Minitab. Ok, para esto aquí ya en el Minitab lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí nos pide el nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de que al menos 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a estadística básica de una proporción. Vamos a utilizar datos resumidos y vamos a poner el número de eventos. El número de eventos sería de 1299, que serían esos 1299 de bombas no precisas, y de el número de ensayos de 586.8, si no mal me equivoco, no, 5686 de bombas que sí son precisas. Y vamos a realizar una prueba de hipótesis
que la prueba de hipótesis sería del punto 20. ¿Por qué? Porque se utiliza la afirmación de al menos el 20%. Punto 20. Vamos a ver las opciones, porque el nivel de confianza pasa aquí a ser de 99 debido a que se busca someter al 0.01 de nivel de significancia o el nivel de confianza. Como nos pide aquí el 0.01, se le da el contrario de 0.99. Ahora bien, vamos a poner la hipótesis alternativa de que la proporción sea menor o igual a la proporción hipotética, debido a que se pide el 20%, bueno, de que al menos se llegue al 20% y que el método sea exacto. Le damos en aceptar y aceptar. Y aquí nos da método, donde P es la proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Las estadísticas descriptivas nos muestran que en un n total de 5.686 eventos, el evento sale de 1299, con una muestra de P de 0.2284, que estadísticamente hablando sería el 22.84%, donde el límite superior del 99% para P o para la población sería de 0.2416. Otra vez hablando estadísticamente sería del 24.16%, donde la prueba de hipótesis nula sería de 0.2 igual a P, donde la hipótesis nula de la población sería igual a 0.2 y la hipótesis alternativa sería de P menor a 0.2, donde el valor de P es 1. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos relata lo siguiente. Dice: el ensayo de un experimento con un bolígrafo incluía 98 resultados, 24 casos resueltos incorrectos y 47 casos resueltos correctos. Según datos de experimentos realizados por investigadores, utilice la significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de este tipo de resultados de bolígrafos son correctos al menos de un 80% de las veces. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a estadísticas básicas de una proporción, datos resumidos. El número de eventos sería del como los pide los correctos, vamos a agarrar del 74 y del 98 del número de ensayos. La proporción hipotética, como nos pide aquí, es del 80%, al menos 80%, así que vamos a agarrar aquí de 0.80. Vamos a ir a opciones. Como nos pide el 0.05 del nivel de significancia, vamos a poner de nivel de confianza del 95. La proporción debe estar menor que la proporción hipotética y debe ser del método exacto. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí, como nos muestra, en un total de 98 ensayos, el evento de 74, el muestreo de P sería del 75.51%. Del 0.7551, que hablando estadísticamente sería el 75.51%. El límite superior del 95% para la P sería de 82.50. Sí, hablando estadísticamente de 82.50, o bien como lo dice aquí, de 0.8250. Y la prueba, la hipótesis nula, sale que es igual a 0.8 y la hipótesis alternativa sería menor que 0.8 en un valor de P de 0.162 o 1.62, como se muestra acá en el minitab. Aquí está.
Ok, pasando al siguiente tema, vamos a prueba de afirmación respecto a una media conocida. El objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media de población con la media conocida mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Conocimiento de la desviación: el tamaño de la muestra n debe ser mayor que 30 y el tamaño de la muestra n debe ser menor de 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Vamos a pasar al ejemplo, que nos redacta así. Ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales, donde n es igual a 40 y la desviación estándar es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso de M04 y 04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 y el método de valor de P. Para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a pasar aquí al Minitab y vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a estadísticas básicas, Z de muestra, vamos a seleccionar datos resumidos y vamos a poner los datos. Ok, como nos dice aquí en el ejercicio, utiliza el nivel de significancia del 0.5 y el método del valor P. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: aquí en el Minitab nos va a salir la opción de datos resumidos. Vamos a poner el tamaño de la muestra, que va a ser de 40, la media de la muestra, que va a ser de 172.5 a 0.55, la desviación estándar conocida de 26. Vamos a realizar la prueba de hipótesis, y esta es la que nos pide de 166.3, debido a que se dice que utilizar los resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 163.3. Vamos a poner aquí 163.3. Vamos a las opciones: la media de confianza de 95. Esta lo vamos a poner, la media es mayor o igual a la media hipotética, si mal no me equivoco. Un nivel de significancia y el método del valor de P. Y con esto le damos en aceptar, y aquí nos dan los resultados. El número de muestras es de 40, la media es de 172.55, el error de estándar de la media es de 4.11 y el límite inferior para el 95% para la varianza es de 165.79, donde dice que aquí la prueba, la hipótesis nula, es de 166.3 y la hipótesis alternativa es de 163.3, mayor que 163.3. El valor de Z sería 1.52 y el valor de P es de 0.064. Ahora a continuación vamos a pasar al siguiente ejercicio, que dicta así: ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Para hacer esta operación, lo que vamos a ir a esta Minitab
Y aquí vamos a realizar lo siguiente: vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, z de una muestra. Aquí el tamaño de la muestra va a ser de 36 latas con una media de muestra de 12.19 onzas. La desviación estándar conocida es de 0.11 y se va a pedir realizar la media hipotética con una media de 12 onzas, y vamos a modificar las opciones para que este sea del 99%, ya que nos pide el del 0.01%, y que la media debe ser mayor a la media hipotética. Exactamente la afirmación de que la lata regular tiene volúmenes como una media de 12 onzas. Aquí le damos en aceptar, y aquí están las respuestas. En un total de 36 latas en una muestra aleatoria donde la media es de 12.19, el error estándar de la media sería de 0.0183 y el límite inferior del 99% para la varianza o la desviación estándar es de 12.1474. La prueba de la hipótesis nula tendría que ser donde la hipótesis nula de la varianza sería igual, de la media de muestra, sería igual a 12, y la hipótesis alternativa dice que la hipótesis alternativa de la media muestra sería mayor a 12, donde el valor de z es de 10.36 y el valor de p sería 0. No tendría ningún valor, y esos serían los resultados de esto. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente tema de la presentación, que dice así: prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto de una media con la varianza desconocida o la media de la muestra desconocida. Someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional cuando no se conoce la muestra mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. El tamaño de la muestra n debe ser mayor a 30, o el tamaño de la muestra de n debe ser menor a 30 si estos cumplen con la condición de la normalidad. Aquí vamos a pasar un ejemplo. Ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas entre horas, de automóviles que viajan en una sección de la carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas sobre horas y una desviación estándar de 5.7 millas sobre horas. Según datos de Ziegler, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre segundo. Ahora, para esto vamos a pasar aquí a Minitab y vamos a hacer lo siguiente: un nuevo proyecto, y haremos lo siguiente. Para esta actividad o el ejemplo vamos a hacer lo siguiente: vamos aquí al Minitab, vamos a escoger estadísticas básicas, y vamos a escoger la T de una muestra en datos resumidos, y vamos a poner los siguientes datos. Como aquí en el ejemplo nos dice una muestra aleatoria simple de 40 velocidades, vamos a seleccionar el tamaño de la muestra de 40. La media de la muestra, como nos indica, va a ser de 68.4, porque el 68.4 es la muestra que tiene una media de 68.4, como dice en el ejercicio. 68.4, una desviación estándar que sería de 5.7, como nos muestra aquí. 5.7, que sería la representación de
de como nos dice el ejemplo, una desviación estándar de 5.7 millas sobre segundos según datos de SIG-Alert. Y vamos a poner lo que es la hipótesis de la media, que sería el aproximado. Realizar prueba de hipótesis media hipotética sería de 65. Vamos a más opciones, que como nos pide un nivel de confianza del 0.05, que sería el 95%, así que está bien. Y que aquí la media debe ser mayor a la media hipotética. Le damos en aceptar, y aquí nos aparece donde en estadísticas descriptivas en un total de 40, la media sería de 68.4, la desviación estándar de 5.7 y el error estándar de la media sería de 0.91, sería de 9.1. El límite inferior del 95% para la media de la muestra sería de 66.88. Y aquí nos pone la prueba de hipótesis nula, donde esta sería la media de la muestra debería ser igual a 65, y la hipótesis alternativa de que la media de la muestra sería mayor a 65, donde el valor de t es de 3.77 y el valor de p es 0. Aquí como nos dice, utilice la significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad de la media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Esto nos sugiere que esta expresión es verdadera. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente ejercicio aquí en la presentación, que nos dicta lo siguiente. Dice: ejercicio de emisión de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. La cantidad se mide en toneladas por año, expresadas equivalente como CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión de media de gases de invernadero menor a de 8.5 toneladas. Para esto vamos a pasar aquí al Minitab. Y también se va a realizar lo siguiente: vamos a ir a estadísticas básicas, T de una muestra. Aquí como nos menciona aquí en la presentación, el tamaño de la muestra sería de 32, una media de 7.78 con una desviación estándar de 1.8 o 1.80, como quieran verlo, y la medida hipotética sería de 8.5 toneladas. 8.5. Vamos a hacer más opciones. El nivel de confianza tendría que ser de 95, y aquí como dice que la media debe ser menor que la media hipotética, tendría que ser así, de esta forma: aceptar, y aquí nos muestra donde las estadísticas descriptivas cuentan que n es el total de muestras de 32, una media de 7.778, una desviación estándar de 1.80 y el error de estándar de la media es de 0.318 o 318. El límite superior de 95 para la media de la muestra sería de 8.32, y aquí pasa la prueba de la hipótesis nula debe ser de la media de muestra de igual a 8.5, donde y la hipótesis alterna tendría que ser que la media de la muestra tendría que ser menor a 8.5, como se dice anteriormente. El valor de t tendría que ser de menos 2.26 y el valor de p tendría que ser de 0.015. Ahora bien, vamos a pasar con el último tema de la presentación, que dice así: prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo: someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar de población de la media de la muestra o de una varianza de población, la media de la muestra al cuadrado, utilizando un método formal de pruebas de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal.
Ahora vamos a pasar con un ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultados una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de los adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es la desviación estándar es de 10 latidos por minuto. Utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Como se ha hecho anteriormente, vamos a seguir utilizando el Minitab y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dame un minuto. Proyecto nuevo. Y vamos a pasar aquí a Minitab. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, aquí en Minitab vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a ir a estadística básica y de una varianza. Vamos a seleccionar desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra, como se nos indica aquí en el ejercicio, sería de 40, con una desviación estándar de la muestra de 11.33. Sí, 11.33. 11.3, perdón. Latidos por minuto. Realizar prueba de hipótesis. Desviación estándar hipotética. Y vamos a poner de 10, debido a que en el ejercicio nos pide de que el resultado de la desviación estándar por latido sería de 10 por minuto. Vamos a seleccionar las opciones, que esté en 95, porque como aquí nos pide en el ejercicio un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el pulso de los hombres tiene una desviación estándar mayor que los 10 latidos. Entonces en este caso la desviación estándar debe ser mayor a la desviación estándar hipotética. Le damos en aceptar, y aquí se nos muestra lo siguiente. Se nos muestra la información de los métodos que se ocupó, donde el símbolo sería la desviación estándar de la muestra. El método de Boone no se puede calcular para datos resumidos y el método de chi cuadrado solo es válido para la distribución normal, donde aquí se nos muestra los datos estadística descriptiva de un total de 40 en una muestra de 40, donde la desviación estándar es de 11.3 en una varianza de 128 y límite inferior del 95% para la desviación estándar de la muestra usando la chi cuadrada es de 9.6, donde la hipótesis nula debe ser igual a 10 y la hipótesis alternativa de la desviación estándar de la muestra debe ser mayor a 10. Utilizando el método de la chi cuadrada, la estadística de prueba tendría que ser de 40.80, donde GL sería 39 y el valor de P es de 11.5. Si no me equivoco, así debería salir. Sí, así es. Así es. Ahora bien, vamos a pasar con el último ejercicio de la presentación para finalizar con estos dos capítulos y para finalizar el video. Dice lo siguiente: los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen una calificación con una desviación estándar de 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Para esto vamos a realizar lo siguiente en Minitab. Vamos a ir a estadística descriptiva, estadísticas básicas, una varianza, y aquí, como dice, el tamaño de la muestra sería de 27 porque son las 27 calificaciones. La desviación estándar de la muestra de 9.3. Y la desviación estándar hipotética tendría que ser de no, sería de 14.1. Y
la desviación estándar hipotética tendría que ser de 19.1, si no me equivoco. No, de 9.3, perdón. Le damos en las opciones, donde aquí nos pide que sea del 99, del nivel de confianza, porque pide que sea del 0.01 del nivel de significancia. Y que dice que para someter la prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos, hace que la desviación estándar debería ser menor a la desviación estándar hipotética. Le damos en aceptar y aquí nos aparece lo siguiente. Como lo hemos mencionado anteriormente, la desviación estándar de la muestra no debe ser, la desviación estándar de la muestra es este símbolo. El método de Bourne no se puede calcular para datos resumidos y el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal, donde n sería 27 por la cantidad de muestras que se muestra, la cantidad de muestras, perdón. La desviación estándar es de 14.1, donde la varianza es de 199. ¿Por qué le puse 199? Déjame corregirlo. Varianza. No, está bien. De 199, el límite superior del 99% para la desviación estándar de la muestra usando la chi cuadrada es de 20.6. Y aquí nos pide de que la hipótesis nula es igual a 9.3 y la hipótesis alternativa tendría que ser menor a 9.3. El método de la chi cuadrada da una estadística de prueba de 59.76 con un GL de 26 y el valor de P de 1. Y muy bien, con esto hemos terminado toda la presentación. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.